conmigo, por eso están aquí. A ver, yo participé en la elaboración del libro, lo coordino, lo cual no es mucho decir. De hecho, aquí hay al menos 160 personas colaborando, participando, discutiendo, además de los miles que durante 11 días, 12 horas diarias, todos los martes, estuvieron ahí debatiendo también sin necesidad de estar forzosamente en la mesa y que los nombres no aparecen. Es un trabajo colectivo y yo lo que quisiera decir es dos cosas fundamentales. Uno, el libro y la experiencia de la que el libro viene, estos diálogos por la regeneración de México, estos debates, con un título que en efecto viene de nuestra historia, de un libro fundamental, los grandes problemas nacionales de Morín Enríquez, buscaba refutar algunos mitos. Primero, todos sabemos y todos decimos y repetimos, y ahora lo podremos hacer con todavía más fundamento porque se anuncia un incremento de los grandes problemas nacionales. Todos decimos una y otra vez que México padece problemas gravísimos, problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales, problemas jurídicos, problemas de seguridad, problemas educativos, problemas de salud, problemas de cultura, problemas de toda índole, que los problemas son enormes, que llevamos años acarreándolos, que se profundizan en lugar de resolverse. Y una idea que está detrás de todo esto es que los grandes problemas de México en verdad no tienen solución. La idea era tratar de demostrarnos a nosotros mismos y hacerlo público que los grandes problemas nacionales tienen solución, y que quizás el mayor problema nacional es que muchos mexicanos están a estas alturas convencidos de que no tienen solución, de que esto es el destino, de que es la fatalidad, de que estamos salados, de que estamos malditos, de que, bueno, aquí nos tocó ir. Hay soluciones, los grandes problemas tienen solución, se trataba de plantear estas soluciones. Dos, que la izquierda solo sabe decir no, que la izquierda solo sabe contradecir, que la izquierda es muy buena para criticar, pero muy mala para proponer, que solo nos da gusto cuando podemos salir a la calle a protestar por algo que nos están imponiendo, por algo que nos parece mal, pero no somos capaces de salir a la calle o a donde sea necesario a decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos y cómo se va a hacer. Demostramos claramente que la izquierda mexicana, que la mayor parte de los mexicanos que saben de un tema, que lo conocen con profundidad, que se han comprometido con un tema y que son progresistas, están pensando en soluciones, en diagnósticos severos, en críticas severas a lo que pasa, pero que hay soluciones y que la izquierda tiene soluciones. Diría yo, los sistemas injustos y la derecha crean los problemas, la izquierda tiene las soluciones. Si nos dejan, van a ver cómo podemos resolver desde la izquierda los grandes problemas creados por los gobiernos de derecha, por las ideologías de derecha y por los sistemas injustos. Tres, que las propuestas de la izquierda son ilusorias, que son sueños, que son utopías en el viejo sentido del concepto de utopía, realidades que no existen, que nos satisfacen solo espiritualmente, pero que finalmente a la hora de la verdad no son viables. La mayor parte de las propuestas que están en este libro, incluyendo también algunos sueños guajiros que también se vale soñar, están marcadas por las vías concretas, los pasos concretos que conducirían a estas soluciones. Y el último mito es que en la izquierda domina el pensamiento único, que cada uno de los pensadores de la izquierda cree que su pensamiento es el único y que por lo tanto solo servimos para dividirnos, pelearnos, confrontarnos, atacarnos los unos a los otros. Que la diversidad del pueblo de la izquierda es sinónimo de pleito. Se pudo demostrar con 160 gentes que iban desde Javier Sicilia hasta los morenistas o obradoristas más radicales, que se podía discutir civilizadamente, que se podía sumar, que se podía aportar. Que la izquierda pues puede ser plural, puede ser impulsora de un pensamiento ecuménico y que además los grandes problemas, los verdaderos problemas grandes, no pueden resolverse de un pensamiento único, siempre tienen muchas dimensiones y se requieren también muchos acercamientos. Dicho lo cual, creo que el libro demuestra que esto es así. Quisiera resumir de algún modo, y no he encontrado yo una manera de sintetizar, se me ocurre una. Creo que la idea básica del libro es: a México le urge, es absolutamente urgente, indispensable, si queremos salir de la postración, si queremos salir del pasmo, las grandes reformas estructurales. No podemos seguir esperando años y años a que alguien se ponga de acuerdo y saquemos adelante las reformas estructurales.
estructurales. Este país está urgido de las grandes reformas estructurales, hay que impulsarlas, hay que desarrollarlas, hay que completarlas, puesto que sin eso México no tiene salida. Solo que las reformas estructurales no son las que ellos piensan, las verdaderas reformas estructurales son otras. Lo que ellos están planteando como reformas estructurales en realidad son cosas que ya suceden, no son reformas. Precarizar el trabajo, por ejemplo, carajo. Las 500,000 maquiladoras, maquileras que trabajan en las fábricas de montaje de equipo electrónico, ¿cuándo han tenido algún tipo de seguridad en el trabajo? ¿Cuándo han tenido algo que no sean contratos temporales? ¿Cuándo han tenido un pago que no sea un pago miserable inferior al salario mínimo? Es decir, la reforma de la ley del trabajo lo que busca es legalizar, sin duda, es legalísimo, algo que ya es una realidad. Eso no va a resolver ningún problema, esto no va a generar empleo, esto va a profundizar los problemas y a profundizar la precariedad en el desempleo. Entonces, cuando yo digo, resumiendo, aquí lo que se trata es de impulsar las grandes reformas estructurales que le faltan al país y que le son urgentes. Estoy hablando ciertamente de otras, pero ya basta porque nos digan que nosotros solo vamos a decir que no a las reformas estructurales. Vamos a decir que sí a las reformas estructurales, a nuestras reformas estructurales. Una primera que es absolutamente indispensable. Necesitamos una reforma económica. El modelo económico no funciona, es un modelo económico que tiene 30 años y que no funciona. No estoy hablando del sistema capitalista, que este tiene bastantes años más y también está demostrando que no funciona, pero cuando menos el modelo neoliberal es clarísimo, es descaradamente evidente que no funciona. Necesitamos reestructurar este modelo, necesitamos cambiar el modelo económico, que no solo estancó la economía, sino que aún si creciera la economía con el modelo que hoy tenemos, no sería redistributivo, es decir, crecería, se expandiría la producción, tendríamos números positivos en el Producto Interno Bruto, sin que esto significara necesariamente más mexicanos empleados, mejor ingreso para los empleados y un mayor consumo interno. Estamos tan globalizados que podría crecer la economía, pero crecería solo hacia afuera, no hacia adentro. Necesitamos un modelo diferente en el que un crecimiento de la economía sea redistributivo. No queremos crecer por crecer, no queremos números positivos por números positivos. Lo que necesitamos es un crecimiento redistributivo que genere empleo, que genere equidad. Es una reforma, una profunda reforma del modelo económico que tenemos posible. Necesitamos otro modelo económico. Vamos a discutir la reforma económica en un sentido de justicia, en un sentido de equidad. Necesitamos otra gran reforma, el modelo de desarrollo rural. Hace unos días el precio del huevo se fue a 50 y tantos pesos. El precio de la tortilla no ha dejado de aumentar. El porcentaje de lo que la gente gasta, de la gente más pobre gasta en alimentos, no ha dejado de crecer. Es decir, la gente se quita de atender su salud, se quita de atender las cuestiones de vestido, se quita de hacer gastos en el ámbito de la educación, con tal de cuando menos poder alimentar a su familia. Y esto va a seguir así porque tenemos un problema de costos, de precios crecientes de los alimentos, porque tenemos una crisis de producción alimentaria que venimos acumulando desde hace cuando menos 30 años. Necesitamos una reforma rural, necesitamos salvar al campo en el sentido de seguridad y soberanía alimentaria. Esta es la reforma que le hace falta al campo, y esta seguridad y soberanía alimentaria tiene que ser con participación de la pequeña y mediana producción campesina. Y si me apuran, diría yo que incluso el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, ya no digamos la FAO, estarían impulsando esto. No es porque yo vea con simpatía a estos organismos multilaterales, pero carajo, si solo le hacen caso a lo que dicen los organismos multilaterales, pues cuando menos que en relación con el campo también nos tomaran en serio, porque todos los organismos multilaterales desde la crisis alimentaria de hace 6 o 7 años vienen planteando insistentemente que hay que volver a impulsar la agricultura, que hay que producir los alimentos que se consumen y que hay que hacerlo apoyando a los pequeños productores. ¿No? Cuando menos en este punto hagan el caso al Banco Mundial, hagan el caso al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más? Una reforma energética. Nos urge una reforma energética, no la que dijo Peña Nieto ahora que ya les prometió a los empresarios. Nos urge una reforma energética que nos permita recuperar la rectoría sobre el sector estratégico, un sector que está cada día más privatizado. ¿Y para qué necesitamos eso? Para recuperar el petróleo, porque amamos el petróleo, porque los dineros que nos dejó el demonio encargados son nuestra salvación. No, precisamente porque le urge a la humanidad entera y sin duda a México una conversión energética. Necesitamos pasar de energías que son bienes naturales escasos y que además son contaminantes a menor consumo de energía, consumo de energías limpias y de otras fuentes, pero esto no lo podemos hacer si no recuperamos la que hoy es
la base de nuestra política energética, que es básicamente el petróleo, y también la generación de electricidad. Necesitamos una reforma en el sector energético, sin duda necesitamos una reforma profunda. ¿Qué más? Bueno, la ley federal del trabajo, ¿no? Se requiere una reforma, sin duda. Ya se nos olvidó, casi nadie lo plantea, casi nadie lo enfatiza, pero la Revolución Mexicana fue una revolución obrerista, incluso hasta por malas razones. Porque resulta que la Casa del Obrero Mundial le dio por apoyar el carrancismo y se formaron unos batallones rojos que dieron la batalla y participaron en la revolución, participaron en el bando equivocado, no participaron con Villa, no participaron con Zapata, pero bueno, participaron. Y su participación significó que para los constituyentes había una deuda que pagar con una clase obrera si se quiere incipiente, que había participado en la revolución. Y el Congreso Constituyente es un Congreso obrerista. En la Constitución están planteados los derechos del trabajo, los derechos de los asalariados. Y la Constitución planteaban los constituyentes con toda claridad, el capital y el trabajo no son dos entidades que pesen lo mismo. El capital es la parte fuerte, el capital es dominante, el capital es el dueño de la empresa, el capital es el dueño del dinero, mientras que el trabajo, aunque el número lo favorezca, aunque los trabajadores sean mayoría, son débiles, son frágiles. Por lo tanto, el Estado mexicano, que es un Estado social, tiene la obligación de tutelar al trabajo, tiene la obligación de proteger el trabajo, tiene la obligación de tomar partido por el trabajo. El Estado mexicano no es el fiel de la balanza entre trabajo y capital, sino que debe de ser favorable al trabajo. Debe tutelar al trabajo, a los trabajadores. Si quieren ustedes se usen un paternalista, bueno, pues luego se lo echamos en cara. Todos sabemos que el Estado mexicano desde hace muchos años está tutelando al capital y no al trabajo, como es anticonstitucional. Necesitamos una reforma de la ley de trabajo que eche para atrás la reforma de 1970, que volvió a colocar al Estado como el simple fiel de la balanza, cuando en realidad el Estado debiera tomar partido por la parte de él, que son los trabajadores. Por ejemplo, y aunque solo fuera porque si sale con la suya, que lamentablemente hay muchas posibilidades de que salgan con la suya y se aprueba esta contrarreforma, la ley federal del trabajo, y se están dando un tiro en el pie, es decir, es suicida incluso para los propios empresarios, porque esto precariza todavía más el trabajo, incrementa los salarios bajos, incrementa los pagos por debajo de los mínimos, porque el mínimo hoy es insuficiente, no garantiza más que la mitad de la canasta básica, lo cual significa finalmente que están cerrando su propio mercado interno. Es decir, si no hay una derrama salarial, si no hay empleo, si no hay trabajo, si no hay salarios, vaya, las compañeras que trabajan en las non-bypass, ¿cuándo lo van a poder comprar? Y con el salario. Entonces, se requiere una reforma a la ley federal del trabajo que restituya la prioridad que debería tener el trabajo en las políticas públicas y obviamente en las leyes. Además, una reforma educativa, pues se supone que tenemos una educación pública que debe garantizar el derecho de todos los mexicanos a la educación. El Estado mexicano ha dejado de garantizar ese derecho desde hace rato, se han estancado el sistema público, sobre todo en educación media superior, se ha privatizado la educación y ya empieza a haber síntomas por ahí sueltos de que lo que quieren es empezar a transformar la educación en algo en una mercancía que hay que comprar, así sea en euros, es decir, el modelo estadounidense o el modelo chileno. Necesitamos una verdadera reforma educativa que hace que los jóvenes que aspiran a tener una educación superior, que quieren tener una educación superior, tengan acceso a ella, pero que aquellos que ni siquiera aspiran a tener una educación superior porque han desertado de la posibilidad de un futuro mejor que no sea el de la migración, para enrolarse en el narco y volverse sicarios, que todos los jóvenes, que también los que hoy no estudian ni trabajan, pudieran realmente plantearse una alternativa diferente. Necesitamos una profunda reforma educativa, claro que sí, y bueno, necesitamos una reforma de los medios de comunicación. Se supone, una vez más, no solo el petróleo es nuestro, no solo la tierra es el campesino, sino que se supone que el espectro electromagnético es de la nación, y la posibilidad de utilizar el espectro electromagnético para distribuir mensajes, es decir, todos son los medios masivos electrónicos, radio y televisión, además los que se ocupan de la comunicación y no necesariamente de la difusión, no solo de comunicación, sino simplemente de conexión,
Estamos usufructuando un bien que es de la nación y sin embargo constituyen un duopolio hoy que esta televisión azteca. Necesitamos una reforma de los medios máximos en el sentido de recuperar para la nación el espectro electromagnético y hacer las concesiones reales para aquellos que van a prestar un servicio público y incrementar, y no como ahora decimos marginales, los medios en manos de comunidad, los medios en manos de sindicatos, los medios en manos de escuelas y universidades, los medios en manos de organizaciones civiles. Es decir, necesitamos una reforma pues, de los medios de comunicación, necesitamos una reforma estructural de la economía, necesitamos una reforma estructural del modelo agropecuario, necesitamos una reforma estructural del sector energético, necesitamos una reforma estructural de la ley federal del trabajo y en general del mundo laboral, necesitamos una reforma estructural de la educación, necesitamos una reforma estructural de los medios, por mencionar solo algunas. Entonces, creo que este libro no solo demuestra que hay soluciones puntuales, sino demuestra que el país tiene pendientes, enormes pendientes, y que esos enormes pendientes son reformas estructurales. Y dejemos de estar a la defensiva, temiendo que de pronto nos llegue una nueva reforma estructural o que nos acusen de ser conservadores y reaccionarios porque nos oponemos a las reformas estructurales. No hay una sola reforma estructural que esté planteando hoy el gobierno de Peña Nieto, en complicidad con el PAN, no hay una sola reforma estructural que signifique hacer algo que no estén haciendo ya. Todo lo que quieren ellos en este momento es darle sustento legal a lo que están haciendo ya en la práctica, la privatización del sector energético y desde hace un buen rato la privatización y la reducción de la responsabilidad estatal en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los derechos de los mexicanos a la alimentación, es algo a lo que ya se renunció. Nosotros sí estaríamos planteando, y en este libro queda claro, que hay reformas estructurales, verdaderas reformas estructurales que están pendientes. Espero que el libro todavía sirva. Este libro fue una apuesta electoral, para nadie debiera ocultarse de que el libro se generó a partir de una serie de actividades que se hicieron durante los tiempos de campaña y que el libro se publicó 1 o 2 días antes de que cerraran los tiempos de campaña. Esto era una apuesta electoral, pero esto no es solo una apuesta electoral, es también una apuesta de futuro. No es un planteamiento para el programa de gobierno, aunque contiene elementos para el programa de gobierno, es una visión de futuro, es una visión generosa, es una visión estratégica, es por lo tanto un libro de consulta con lo menos útil para todos nosotros. Y pues eso sería lo que les puedo decir. Gracias. Escuchamos, digo, cuando yo creo que cuestiones muy penados, en serio, veo que tenemos activistas de Morena, de los emprendedores, de los académicos, de periodistas, así que es cuando hay que dar salud a cada uno. Yo quiero reconocer el trabajo de los intelectuales, que yo creo que simplemente obedece a esta necesidad, a esta urgente necesidad que se tiene ya en México por cambiar. Que este trabajo, que este esfuerzo que se dio, se proyecta en ese texto precisamente, ¿no? Que es la diferencia, efectivamente, entre los otros sectores que contendieron en la pasada contienda electoral. Pero yo creo que, como dice el doctor Barca, realmente no queda ahí. Creo que ahora la Escuela de Antropología, así como otros sectores que seguimos en lucha, que estamos en resistencia, que estamos indignados como todo el pueblo de México, tenemos que saber más sobre esto, tenemos que leer este libro necesariamente como un libro de texto para poder orientar nuestras siguientes acciones como indignados y poder cambiar estructuralmente el México que queremos, porque a eso es a lo que tenemos derecho. Entonces yo sí quiero, hacer patente ese reconocimiento a estos intelectuales, a estos académicos que son de carne y hueso, que sí los veo, que sí los siento, que sí los he escuchado, que fueron mis maestros, que
que son mis colegas, que son mis compañeros de trabajo y compañeros de lucha dignamente, y que esto es real, ¿no? Porque ahí empieza el proyecto. Desde el momento que hay una idea que está sustentada y que está basada en análisis y que está basada en la realidad. Entonces, esta es un espacio que yo quiero aprovechar para darle ese reconocimiento a esos intelectuales que hicieron, que cristalizaron en este libro lo que hoy nos tiene que servir como guía para poder marcar una línea hacia los objetivos que tenemos que luchar. Muchas gracias. Vamos a comentar antes de volver a hablar a los comentaristas. A reserva de poder comentarlo con más detenimiento, sobre todo por los tiempos, efectivamente es la hora de la comida, solamente iniciaría una pequeña reflexión. Me parece que la cuestión de las reformas estructurales había que replantearlo en la nueva situación política que vive el país y ligarlo a la cuestión del proyecto de nación. Sobre todo, escuchado así rápido, había que hacer el deslinde muy claro, porque también los priistas hablan de reformas estructurales. Pues había que desestructurar esa lógica, como dice el doctor Bartra, que realmente no son estas reformas, sino cuál es el contenido de estas nuevas reformas que se plantean en el libro, en un proyecto nuevo de nación que tienda puentes hacia la reconstrucción, hacia la creación de un gran frente nacional con las fuerzas que hoy se están moviendo o que están resistiendo. ESME, el Frente Sindical, reformas estructurales en una lógica, no sé hasta qué punto pudiéramos empezar a armar lógicas anticapitalistas. Aquí vendría quizás un punto de discusión, pero hay que armarlo a un proyecto de nación en esta nueva situación política que hay después de la imposición de Peña Nieto, y que este proyecto se liga a la reconstrucción de las fuerzas que hoy están resistiendo, ESME, el Frente Sindical, la Organización Política Nacional, que es una organización de trabajadores que ha surgido a partir del ESME, que están muy activos en Sonora, por ejemplo, Atenco, el Movimiento 132 y los movimientos sociales, ¿no? Tender puentes con todas las organizaciones, con todas las fuerzas sociales. En particular, yo simpatizo con el zapatismo, con el ZLN, pero me parece que hay que entrar a construir un gran frente nacional. Este punto del papel de los zapatistas también es otro punto fuerte, que quizá ahorita no sería el momento de discutirlo, no lo dejaría para otro lado. El punto central es que este texto nos ayude para reconstruir ese gran frente nacional. Gracias. Dale voz a ¿alguien más o no, pues sobre lo que se comentaba aquí, el maestro Gastón proponía que hubiera la oportunidad en esta escuela, por lo menos, de la existencia de más mesas o de más foros en donde se discutieran todos estos aspectos. Y ya que el doctor Armando Bartra menciona todas las críticas que se le hacen a la izquierda constantemente, pues el espacio de la ENA no escapa de ello. Y una de las principales críticas que constantemente se le hace a la izquierda es que es extraordinariamente dogmática. Me parece que este libro, pero no solo el libro, sino las batallas que aquí se libran para enfrentar esa
pues esas francas mentiras que son importantes. Sin embargo, bueno, lo que yo digo es más bien una propuesta en el sentido de que como aquí por desgracia también hay una muy fuerte formación o deformación en cuanto a lo que se nos enseña sobre la izquierda y sobre las cuestiones teóricas, por lo menos yo que soy de la historia y que no hay una fuerte formación política ni teórica en mi carrera, bueno, ¿por qué no, Armando, regresas a la docencia aquí y bueno, se arma todo un equipo para seguir analizando nosotros los estudiantes, tanto los que estamos realmente interesados en estos aspectos como en los que todavía no se han interesado por esta y muchas otras razones. Nada más, gracias. El asunto, yo creo, mi pregunta va un poco al panelista. Yo no conozco el texto, lo voy a analizar, pero yo creo que el asunto es justo en estos planteamientos de las reformas estructurales, más que entrar a la polémica, si más que unas reformas estructurales los zapatistas hablaban de, pues, llamar a una nueva constituyente, ¿no? Generar una nueva definición de la república en términos generales, como un plan nacional de lucha, lo llamaban ellos en la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y justo la polémica yo creo que hay con los zapatistas y Morena está en un punto fundamental, que es el que me gustaría conocer su opinión, y que es en términos sobre el cómo lograr esta refundación nacional. Porque por un lado está la cuestión de que si se va a fundar un nuevo partido político, de que si entonces el asunto es el gobierno por el gobierno, cuando el problema justo es de fondo, ¿no? Es cultural, es estructural, es de hábitos adquiridos por una población pues enajenada por muchas décadas, ¿no? Si no es el trabajo abajo de base, si la construcción de esta nueva nación no es justo abajo y a la izquierda, en el día a día con los campesinos, con los obreros, saliendo pues de estos espacios de sobrevivencia neoliberal, que son los pequeños y malpagados trabajos que tenemos, los que tenemos, y esa polémica, ¿no? Porque yo creo que el asunto es que los zapatistas hablan a ya no participar o sea, la duda es, otra vez vamos a fundar otro partido político, vamos a generar otra vez otros diputados que a la hora de la hora se salen del Congreso y ya no votaron. Vamos a generar otro partido político para que nos vuelvan a hacer fraude electoral, porque pues, siempre lo hacen, ¿no? Vamos a seguir legitimando ese sistema electoral que de por sí ellos controlan los medios de comunicación, controlan el IFE, controlan a los jueces, controlan todo. Ya sabemos que todo está, dijéramos, estructuralmente viciado el asunto. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguir centrando los esfuerzos y la lucha en un sistema que pues, no tiene solución en sí mismo? ¿Por qué no ir construyendo, o la lectura zapatista es, ¿por qué no construir fuera de ese sistema? Construir como la gente está resistiendo, ¿no? Este mes, en el MUAC de aquí de la UNAM, estuvieron presentando una serie de películas, de audiovisuales sobre cuestiones de la lucha en el estado de Oaxaca. Y a partir de esas películas, lo que veíamos era pues justo la gente resistiendo, recuperando las tierras, recuperando los territorios, siendo masacrados ahí, digamos, disputando los medios de producción, pues, o sea, no esperando a que el juez diga o que la policía diga, sino a la gente incluso enfrentando, desarmando a los paramilitares, incluso enfrentando al ejército. Veíamos películas con esos ejemplos, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. ¿Por qué esta cuestión de, pues, hay que portarnos bien en las marchas, hay que estar bien portadito? ¿Por qué no plantean los temas de la izquierda, la recuperación de los medios de producción, ¿no? En términos de la estrategia de lucha? Porque, pues, otro partido político otra vez, Morena nuevamente, y entonces nos van a volver a hacer fraude, y entonces otra vez, justo la frustración
de la que se hablaba, ¿no? Bueno, un poco por ahí va mi comentario. Bueno, lo que planteaba aquí, lo digo para regresar a lo que estaba planteando de la importancia de construir una fuerza política alrededor de un proyecto alternativo de la nación, ¿no? Y la otra inquietud de por qué Morena se constituye un partido político. Y aquí esa referencia, según planteas entre el SPN y Morena, que Morena, en principio, para construir el partido político, se centraría en la lucha y en el esfuerzo dentro del sistema. Y lo que hacen los zapatistas, Santiago y todo, se hace fuera del sistema. Yo lo dudo. La verdad, si uno analiza bien lo que está pasando con los zapatistas y con lo que está pasando en Cherán, etc., es una lucha dentro del sistema. No está fuera del sistema. Es que yo creo que es lo que deberíamos de discutir, y eso creo que es un punto fundamental para unirnos todos los movimientos en torno a una lucha común. Porque hacernos creer que esos movimientos realmente se mantienen fuera del sistema, no, están siendo sometidos, golpeados por el sistema. Si estuvieran al margen del sistema, pues estarían en otra situación. Pero el SPN permanentemente, todas las bases de apoyo al zapatismo, las comunidades zapatistas, están siendo golpeadas permanentemente. No pueden reconstituir sus autonomías. Las autonomías que construyeron, que declararon hace años, se han ido disolviendo por el golpeteo sistemático del régimen y del sistema de este país. Lo mismo China se reorganizaron como pueblos para defenderse del sistema, pero ahí están dentro del sistema, no están fuera. Yo creo que eso deberíamos de reflexionar, porque ese se ha convertido en un problema en la discusión y en las alianzas y en la organización conjunta en torno a la lucha contra este sistema. Creer que estás fuera del sistema realmente no es, estás dentro y además no estás haciendo política nacional. Es lo grave. Creyendo que estás fuera del sistema no haces política, ¿no? Política nacional. Yo creo que el problema del SPN es que se retiró de la política nacional. Eso no quiere decir que te vas a embarrar, no. Tienes que dignificar la política, porque los otros se han dedicado a enlodarla, pero nosotros no queremos hacer ese tipo de política. Y eso va a ser el gran reto de Morena. Hacer un partido que no sea el partido tradicional de los que conocemos, porque si es así, sería un fracaso, en efecto. Y es verdad que Morena crear algo totalmente diferente y construir una innovación, en ese sentido ser innovador. Y eso depende de todos nosotros, que realmente se logre construir un partido totalmente diferente, ¿no? Porque de todas maneras Morena es un partido que no esté legalmente reconocido. El problema es que existe un partido, es decir, una ley que te obliga a configurarte como el partido y los partidos que existen. Ese es el gran problema. Hay una ley que te dice cómo debe ser un partido oficialmente registrado, etc. Pero eso no es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero me parece que eso también es lo que tú planteas, es parte de la discusión que tenemos que dar, y con mucha tolerancia y abiertos, porque el sectarismo nos ayuda políticamente y nos ayuda socialmente, y así no vamos a lograr nada. Porque nuestro reto es, como decimos, pues sí, una formación teórica y política, al mismo tiempo que el trabajo de discusión, debate, para ampliar y ponernos de acuerdo, y la acción política. ¿Cómo articular estas acciones? ¿No? La discusión teórica, la construcción teórica, porque sí necesitamos mucho que trabajar en las reformas estructurales que señala Armando Barrio. Aquí tenemos elementos fundamentales y importantísimos. De hecho, la cuestión de la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas aquí está recogido. Y eso con el SPN no hay ninguna contradicción
en torno a las demandas centrales de autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Y de la necesaria refundación del Estado, porque aprobar los acuerdos analizados en el marco de este Estado, pues muy popularidad en ese terreno. Necesitamos refundar realmente el Estado. Tenemos que refundar la economía de este país, ¿no? Una autonomía en el marco del neoliberalismo no puede funcionar. Para empezar, no va a ser posible de que se reconozca, porque iría en contra, sería un estorbo, un obstáculo para los intereses del capital transnacional y los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso siento que la refundación del Estado, la refundación de la economía, la refundación de todo nuestro país, porque es un desastre, como está la economía, la salud, el sistema de salud, etc. Necesitamos refundarlo. Y en eso, pues, tenemos que estar todos juntos. Y toda la creatividad de todos será fundamentalmente importante. Y la contribución que todos hagamos a cada uno de estos elementos. Y la otra es, este proyecto se requiere, puede ser un elemento, digamos, todo lo que está aquí planteado, un elemento importante para el debate de la discusión, pero también como una plataforma para empezar a construir colectivamente, que encarne en la gente un proyecto como este, que lo haga suyo, pero que sienta que ahí están sus reclamos, sus anhelos, sus demandas, realmente recogidas. Y eso se da a través de la discusión, el debate y el recoger, reintegrar lo que la gente plantea en un proyecto, o sea, reelaborar estos libros, ¿no? Recoger y hacerlos, que la gente se sienta que ahí está lo que quiere. Necesitamos una nueva constitución y una nueva constitución, en efecto. Porque las reformas estructurales que mencionó Armando, pues necesitaremos de una nueva constituyente, pero para eso necesitamos constituir una fuerza política importantísima para lograr una constituyente que nos favorezca y que favorezca los cambios que queremos realizar. De otra manera, no lo vamos a poder lograr. Entonces, por eso es importantísimo el trabajo político y la acción política, la reflexión teórica, etc. ¿No? Bueno, voy a intentar ser breve en esta cuestión de los comentarios que se han hecho, me parece que son importantes. Hay un elemento que me parece que ahora que se plantea, digamos, este trabajo de los grandes programas nacionales, debiéramos también de retomar como son, digamos, como un elemento central que muchas veces olvidamos. Y lo olvidamos porque durante una época reciente, una época, la izquierda mexicana se dedicó a la cuestión de que si las reputaciones, las armonías, o sea, el problema con tal o cual personaje, y se perdió un poco, yo tengo la impresión, se perdió un poco hacia qué era lo que se quería, o sea, hacia dónde queremos avanzar, ¿no? O sea, qué es lo que pretendemos centralmente. Y a mí me parece que es porque se sustituye un análisis, digamos, y no hablo solo de los que aparentemente, digo, de los que trabajan intelectualmente, sino me refiero, digamos, a todas las fuerzas en lucha, a todos. Claro, aquí hay una cuestión sobre los intelectuales que se mencionaba la compañía, lo cual me parece muy importante. Todos los intelectuales aspiraríamos a que toda la población fuera intelectual, en el fondo. No, cuando me refería, digamos, al hecho, es de que la forja de un programa centralmente con elementos, digamos, esenciales, surge de la lucha social y política. ¿Cuál es el elemento que a mí me parece que a veces se pierde? Creo que cuando nos perdemos en las cuestiones de carácter táctico, y a veces ni siquiera eso, porque para que exista una táctica tiene que haber una estrategia. Cuando no se concibe una estrategia, entonces nos perdemos en los elementos particulares. Y entonces entramos en la discusión de si tal o cual fuerza debiera hacer lo que yo creo
que debería de hacer. Y más bien debemos de entender que cada quien hace lo que puede, o sea, en esta lucha, y saber exactamente qué condiciones estamos librando, porque si vemos, digamos, el elemento estratégico fundamental estriba en detectar cuál es el enemigo principal a combatir. Y el cómo combatirlo se va convirtiendo, digamos, en un elemento táctico. Pero si no tenemos clara la lucha contra quién luchamos y cuáles son las fuerzas propulsoras de esa transformación, entonces nos perdemos en los asuntos particulares. Y a mí me parece una cosa, es tan válida, permítanme decirlo con respecto a todas las fuerzas, es tan válida la lucha de los zapatistas hoy en las condiciones en las cuales están librando su lucha y su desarrollo, como la que libran los trabajadores del CIE, que han perdido, digamos, sus condiciones, como la que libran también, es respetable, los mineros en sus condiciones actuales. O sea, a mí yo no creo que lo deberíamos, importantísimo, digamos, es una fuerza social, que tiene una fuerza política y social, que no se tiene las líneas directas, digamos, concretas. Yo creo que a mí me parece que, por ejemplo, si los compañeros de Morena, en este caso, los que participan directamente en Morena, consideran que deben de formarse, digamos, o conformarse en un partido, sus razones van a tener. O sea, y entonces habría que nosotros ver exactamente qué es lo que ellos están pensando, digamos, como un elemento central. No, eso no implica que los zapatistas deben de formarse en ese partido, ¿me explico? O sea, no es necesario, o sea, no es indispensable. Tenemos que aprender a funcionar en una sociedad mucho más difícil, en términos de que para llegar a acuerdos es mucho más difícil hoy que hace 20 o 30 o 40 años. Era más fácil llegar a acuerdos antes. Hoy la sociedad es más compleja, las fuerzas sociales son más complejas, y desde luego la lucha social y de clases tiene dimensiones que no están conocidas hasta ahora. Y los problemas a los que nos enfrentamos son cada vez más móviles, o sea, en el sentido de que la transformación, el proceso de transformación que está viviendo el capitalismo y reestructuración que está viviendo el capitalismo nos hace aparecer y desaparecer determinado tipo de problemas que están en el proceso mismo. Entonces nosotros tenemos que, en otro sentido, buscar la lucha por la unidad de la izquierda, que este es un elemento central, es complejísimo. Hoy es más complejo probablemente que nunca, pero nunca antes, me refiero. O sea, no es que vaya a ser más difícil que posteriormente. Yo lo que digo es que la unidad de la izquierda se tiene que enfocar a partir de las condiciones existentes, no de lo que veíamos nosotros o que creíamos que debía de hacerse, digamos, en cada caso. Entonces hay otras fuerzas que están en otro campo. Yo diría desechar a todas las gentes que están en el PT, en el PRD, en esto, no, porque no están en el campo, no. O sea, hay que aprender en otro sentido a que en la actualidad no se puede, digamos, trabajar, digamos, y desarrollar una lucha sin entender enorme complejidad y sin el respeto mutuo entre las diferentes fuerzas sociales. Es importantísimo, digamos, hoy, porque si no, no vamos a avanzar y no vamos a lograr. Miren, nada más la experiencia, por ejemplo, del Frente de Izquierda Uruguayo es una experiencia muy interesante. La que libraron desde luego los franceses en este momento, en el que incluso Melenchón se dio frente, digamos, a las condiciones. ¿Por qué? Porque las condiciones eran esas para avanzar, digamos, y lograr algún avance. El caso hoy, por ejemplo, de los únicos que quedan fuera, digamos, de la izquierda venezolana son algunos que siguieron, digamos, en una posición no dirían ni siquiera ortodoxa, sino democrática, no, o sea que cuando las fuerzas y la gente está participando, digamos, de una determinada manera. El propio PT tuvo cantidad PT brasileño tuvo cantidad de críticas a Lula, pero en su momento dijo que es, digamos, momento desde luego de recordar esta fuerza, digamos, que es fundamental, y estoy hablando ya de avanzado, digamos, el gobierno. O sea, ¿por qué? Porque no podemos, digamos, en un momento determinado
descartar cualquier fuerza, inclusive hasta los tigres, en un momento determinado. O sea, la lucha tiene, nosotros tenemos que irla viendo en otros campos. No implica de ninguna manera laxitud, falta de precisión, inclusive de certeza y además energía en la defensa de las posiciones propias. Eso no. Pero lo que sí no es, digamos, conveniente es el descarte, digamos, de las fuerzas cuando estamos en una posición todavía débil. O sea, nuestras fuerzas todavía no son dominantes en el país. Si apreciamos nada más en el terreno propiamente electoral, si vemos, digamos, electoralmente, bueno, pues cuánto, vamos a ver con sin fraude, lo que se quiera, pues es el 30% de la población mexicana, o 35, o 40%. Pero no es, para poder derrotar al enemigo principal necesitamos el 60-70, pero hay que acumular fuerzas, no desacumular. O sea, hay que barrer para adentro, no barrer hacia afuera. O sea, en otro sentido tenemos que trabajar, digamos, en una dirección de ir considerando que lo que hacen otros es lo que pueden hacer muy bien, pero y puede uno tener su posición con cada quien, digamos, va a desarrollar. Por eso no es liberalismo, me pregunta. Es entender, digamos, desde una posición de fondo de izquierda, entender que son, digamos, diversas las fuerzas y las luchas y las perspectivas, digamos, en este momento. Y bueno, pues yo creo que lo central ahorita es cómo trabajar en la articulación de los diversos esfuerzos antioligárquicos que están en marcha en el país y que están planteándose desde diversos ángulos esta posibilidad de derrotar a quienes ejercen el poder principalmente y quienes están generando los grandes problemas. Digo, están sustentando y profundizando los grandes problemas nacionales. Yo creo que por último, quiero decir, vamos a organizar esto de prueba de la arena, ¿no? Porque si no, sí. Participó con conferencia magistral, es doña Rosario Ibarra de Piedra, que todos conocemos. Es una madre agraviada, es una madre ofendida, es una luchadora social, no necesariamente para nada una académica. El padre Solaninde es un sacerdote que ha dedicado muchos años de su vida a la defensa de los migrantes. Juan Jacobo Hernández es un activista de la diversidad sexual. Joel Aquino es un zapoteco de la sierra que desde hace muchos años está luchando por las causas de los pueblos originarios. María Consuelo Mejía es una compañera activista en las cuestiones de la equidad de género, etc. Hay sí doctores en ciencias, hay en efecto gente con premios académicos relevantes, pero es un libro de todos aquellos que tienen algo que decir, y se tiene algo que decir cuando uno se compromete con un tema, cuando se interioriza en ese tema y se interioriza con un tema en la medida en la que se participa socialmente. La otra cuestión, ¿qué es lo que el libro no dice? Y que en parte es lo que se está discutiendo. Creo que la elección nos está tratando de dar un mensaje con el fraude, que es el tercero, cuando menos a la izquierda. Podemos decir que históricamente el sistema político mexicano es un sistema de oposiciones. Los rituales políticos electorales del PRI no eran más que eso, rituales. Pero bueno, la izquierda ha enfrentado tres fraudes, el de 88, el de 2006 y el de 2012. Y creo que el mensaje es claro, no van a pasar por la vía electoral. Uno puede decir, en efecto, no vamos a pasar por la vía electoral, vamos a dedicarnos a otra cosa, además me dicen para otra cosa, porque el mensaje que nos están tratando de transmitir es no es posible cambiar de régimen. Se puede resistir, se puede combatir, se puede frenar un aeropuerto con los compañeros de Atenco, se puede impedir una presa, se puede lograr que baje un programa público y llegue recursos a los campesinos, se puede quizás eliminar algunas de las cláusulas peores de la nueva ley federal del trabajo, se puede intentar que se cree algún mecanismo para resarcir a las víctimas, se pueden negociar muchas cosas puntuales, eso se vale, eso nos va a dar chance. Lo que no nos va a permitir es cambio de régimen. Un cambio de régimen es un cambio de sistema.
pero es un paso importante en el cambio de sistema. Bueno, creo que no podemos aceptar esa lección. Sí podemos cambiar el régimen, y necesitamos cambiar el régimen también, no solo eso, si queremos cambiar el sistema, porque desde abajo, en las luchas locales, en las luchas de los movimientos, podemos hacer mucho ruido, podemos causarles dolores de cabeza, podemos hasta desestabilizarlos en un rato, pero no ponemos en cuestión la hegemonía. Yo quisiera transmitirles una idea: tienen miedo. Los fraudes electorales no son resultado del poder enorme, de la seguridad total, de la cancha que tienen esos señores para seguir gobernando. Cuando se hace un fraude electoral es porque te van a ganar. Y cuando se hace un gran fraude electoral es porque te sientes amenazado, porque ya te ganaron. Es decir, en términos tácticos estamos a la defensiva, sin duda, estamos en la resistencia, y nos vamos a tener que ir otra vez allá abajo a dar todas las batallas todos los días. Siempre lo hemos hecho, no es novedad. Estábamos ahorita en un ataque frontal, creíamos que íbamos a poder cambiar el régimen y seguir dando las batallas abajo y a la izquierda todos los días, porque eso no se acaba. Ahora resulta que vamos a tener que ir otra vez, como siempre hemos estado en las batallas abajo y a la izquierda, porque no pudimos cambiar el régimen y nos quieren dar la lección: el régimen no se puede cambiar. No se puede cambiar por la buena. Si no optamos por la mala, y creo que optamos por la mala cuando somos pocos, y no cuando somos muchos nos portamos mal, cuando somos 4 gatos, cuando somos cientos de miles nos portamos bien. Estoy hablando de las manifestaciones. Creo que nos quieren vender la idea de que el cambio de régimen no es posible, y nos quieren vender la idea de que tenemos que ponernos a la defensiva. Creo que tácticamente sí estamos a la defensiva, estratégicamente no, programáticamente no, moralmente no. La izquierda está precisamente en estos momentos a la ofensiva, y por eso el fraude electoral trata de detener. No creo que vaya a sonar muy bien, pero quisiéramos, ¿a quién le tiene miedo el régimen? ¿A quién le tiene miedo la oligarquía? ¿Le tiene miedo a Tenco? ¿Le tiene miedo a la SME? ¿Le tiene miedo al STBN? Yo creo que no. Ni el STBN, ni el SME, ni qué sé yo, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, ponen en cuestión la hegemonía de la oligarquía. El único movimiento que hasta este momento ha puesto en cuestión ese dominio es Morena. No estoy haciendo una apología. Es una vía que pone en cuestión la continuidad del régimen, eso es todo. ¿Para qué pones en cuestión la continuidad del régimen si todos van a gobernar igual y todos son iguales? Bueno, es una visión. En todo caso, desde el lado de ellos, desde el lado de la oligarquía, el temor es a alguien que disputa el poder político. ¿Y por qué la oligarquía no quiere disputar en México el poder político? Si ya sabemos que si López Obrador fuera presidente, iba a ser un presidente que no iba a ser anticapitalista, que no iba a expropiar los monopolios, que no iba a hacer una política contraria al libre mercado, que iba a tener muchas limitaciones, que iba a estar sometido por el Banco de México, que iba a estar sometido por una mayoría legislativa de derecha en la Cámara de Diputados y de Senadores, que iba a estar sometido por un tratado de libre comercio que no se puede tirar con el puro papel. Entonces, ¿por qué no tienen miedo? ¿Por qué no quieren soltar el poder político cuando saben que el modelo económico de todos modos continuaría? Porque no es posible de un día para otro cambiar el modelo económico, aunque sí la direccionalidad, porque son unos rateros. Porque tenemos una oligarquía muy específica, una oligarquía que ha surgido, crecido y sobrevive de los negocios con la administración pública. Un empresariado, una gran burguesía que vive en procesos de acumulación, lo que tiene son políticas públicas favorables, una oligarquía crecida a la sombra del poder que necesita el poder. ¿Por qué no sueltan el poder? ¿Por qué hace fraude tras fraude? La oligarquía brasileña perdió el poder, pero no han perdido capacidad de abstinencia local, la abstinencia sectorial, puede desestabilizar, pero no pone en cuestión la legitimidad de este municipio. Y yo creo que la única opción es una combinación de las dos cosas, es decir, cercarnos socialmente, participar todos y básicos, y al mismo tiempo cuestionar los ciudadanos, es decir, seguir cuestionando a la cabeza del sistema y al mismo tiempo cercándolo socialmente. Pongo un ejemplo y termino con eso.
la campaña electoral pasada, la propuesta de la izquierda, significaba muchas cosas. Una de ellas es que no bastaba con las fuerzas organizadas o vinculadas a la propia campaña, que había que ver si se sumaban a la campaña sectores que no eran de Morena, que no estaban cerca de ningún partido político y en general que no hacían política. Yo trabajo en el campo, se hizo aquí, y en efecto trabajamos como organizaciones campesinas, les dijimos a las organizaciones campesinas: ¿ustedes creen que se va a poder resolver el problema del campo negociando con gobiernos neoliberales una y otra vez acuerdos nacionales que no se cumplen? No. Nosotros necesitamos un cambio de gobierno, sí. Un cambio de gobierno va al menos a abrir la posibilidad de negociar otras políticas para el campo, sí. ¿Ustedes consideran que el observador y su planteamiento puede ser una alternativa? Pues siempre vamos a comprometer, aunque con un proyecto para el campo. Vamos a hacer un proyecto para el campo. Y estas organizaciones campesinas organizaron 6 encuentros nacionales, 5 nacionales, uno en Estados Unidos y en California, y elaboraron un plan de diálogo, un nuevo plan de diálogo del siglo XXI, y dijeron a los observadores firmas el plan de diálogo del siglo XXI, comprometes públicamente a cumplir en caso de que llegues al gobierno, nosotros apoyamos en campaña. El observador lo firmó públicamente, el gobierno Coahuila y las organizaciones campesinas hicieron campaña en donde trabajan y en donde tienen más. ¿Y qué pasó? Nos ganaron en el campo, pero por patiza, nos ganaron por goleada. La mayor parte de los votos en términos porcentuales, o sea, el mayor porcentaje de votos previamente fueron votos rurales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no hay que volver a hacer eso. Lo que quiere decir es que las organizaciones campesinas democráticas y más o menos independientes representan, si bien nos dan un 5% del total del campesinado mexicano, con un 5% del total del campesinado mexicano, con todo y su plan de Ayala del siglo XXI y con todo su compromiso con la campaña del observador, de todos modos nos patean. Bueno, necesitamos desarrollar la organización plural, necesitamos desarrollar la organización obrera, necesitamos desarrollar la organización estudiantil, necesitamos desarrollar la organización. Pero esta organización abajo, esta organización de resistencia, no excluye, creo yo, la necesidad de planteamiento global, un planteamiento alternativo, y un proyecto cual, por lo menos por un rato, incluye la vía electoral. En efecto, creo que hay que sumar, que no hay que dividir, y sobre todo algo que quizás hubiéramos podido debatir un poco más. Creo que nos falta esta visión de conjunto. Tú decías que los zapatistas plantearon el tema del nuevo gobierno de transición, se planteaba la posibilidad de ganar en la elección al PRI, en este caso era con la candidatura de Cárdenas, pero que este fuera un gobierno de transición que abriera paso a un nuevo constituyente y una nueva constitución. El problema es el contenido de esa constitución, y no estaba claro en ese momento, porque el CPN tenía una serie de demandas puntuales que no eran un nuevo proyecto de nación, que muchos años después, en la sexta, la otra campaña, era expresamente para construir desde abajo un nuevo programa. Este era el propio comandante Marx, recorre el país, se supone, y toma nota que está en reuniones, se supone que está tratando de construir desde abajo el proyecto. Yo creo que seguimos teniendo un déficit de un proyecto construido desde abajo, que es un proyecto integral. Si uno le pregunta a la gente de SMEO, a la gente del Frente Sindical Mexicano, cuál es el proyecto para el sector laboral, que tiene propuestas igual a la ONG, si uno le pregunta a 10 o 2 organizaciones campesinas cuál es el proyecto para el campo, tienen respuesta. Si uno le pregunta a los ambientalistas qué onda con la sustentabilidad, tienen respuesta, pero no tienen una visión que conjunte, no tenemos un programa integral, cada quien está en su batalla, cada quien está en su lucha. Se hizo un intento, se hicieron varios intentos, un esfuerzo prolongado, pero no acabó de trabajar, eran los diálogos nacionales, estaban participando gente de los movimientos sociales, muchos de los que ahora están en la convención contra la imposición, la Convención Nacional contra la Imposición, que se reunió primero en la territorio de Oaxaca, estos compañeros estaban animando los diálogos nacionales, era la idea de decir, podemos o no podemos entre todos, cada quien en su sector, cada quien en su trinchera, construir un proyecto de conjunto. Creo que seguimos en esa tarea y en ese sentido que este libro todavía será útil. Gracias.